dijimos que amén. San Juan capítulo 3 y del 1 hasta el 5. Gloria a Dios. Amén. Amén. Si lo tiene, me señalen con amén. ¿Ya lo tiene Silvia? Amén. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Entonces vamos a dar lectura a la palabra del Señor. La palabra de Dios se da lectura de la siguiente manera. San Juan capítulo 3 del 1 hasta el versículo 5. La palabra de Dios dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Gloria a Dios. Permítame. Y este hombre, versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús en el versículo 5, dijo, de cierto, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Gloria a Dios. Y por último el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Gloria a Dios. Amén. Padre Santo, en este momento estamos delante de tu santa y bendita presencia, Señor, en este lugar. Dios soberano, creador del cielo y la tierra. Pido, Señor, que tú bendigas, Señor, a todos los oyentes, a todos aquellos que me oyen a través de este mensaje, a través de los medios de difusión, Señor. Que haya un mensaje, Señor, con un propósito para cada uno de ellos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tú me des luz y entendimiento a tu santa palabra, Señor. No permitas que se hablen palabras distorsionadas que no tienen sentido. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, así este mensaje, este capítulo que acabamos de leer, gloria a Dios, del capítulo 3 de San Juan hasta el versículo 6, gloria a Dios. En el inicio del capítulo 1 nos está hablando de un hombre fariseo que se llamaba Nicodemo. Los fariseos, hermanos, eran personas que pertenecían al grupo llamado Sanedrín. Eran personas muy intelectuales, eran personas de estudio y conocían la ley, gloria a Dios. Y algo que me
de lo muchas cosas que me llaman la atención es de un hombre, gloria a Dios, que tuvo el deseo o la inquietud de tener un encuentro con Jesús, movido, hermanos, por el interés y el deseo de presentarle al Señor lo que dentro de él había, gloria a Dios. Y esto explica el versículo que Nicodemo, gloria a Dios, sabía que Jesús era un maestro, gloria a Dios. Y que Jesús, todas las obras y señales que él hacía, era porque Dios estaba con él. Eso es lo que dijo Nicodemo, gloria a Dios. Esto, hermanos, es hermoso cuando sale de un corazón sincero y se lo dice al Dios Todopoderoso. Hay comentaristas que dicen que Nicodemo lo que quizás estaba diciendo al Señor no era algo porque profundamente dentro del corazón él deseaba, sino que lo hacía únicamente por indagar, por conocer más, pero sus ideas eran otras, gloria a Dios, ya que pertenecía al grupo Sanedrín, y muchos de los fariseos, y en su mayoría, no aceptaban la doctrina de Jesús, gloria a Dios. De manera que, como quiera que haya sido, pero cuando hay un sentir en el corazón, sea de quien sea, ya sea únicamente por una curiosidad y desea conocer a Jesucristo, va a tener una experiencia personal con el Señor. Gloria a Dios. Porque toda persona que tiene un encuentro con Jesucristo no es un encuentro casual. Es porque algo le va a suceder a aquel que viene a Jesucristo. Gloria a Dios. Y eso lo hemos mirado a través de la palabra del Señor. Nicodemo le dice: sabemos que has venido y que eres maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. Gloria a Dios. Esto, hermano, gloria a Dios, nos damos cuenta que Jesús no dio respuesta a la palabra de Nicodemo, ni dio elogio ni un reconocimiento a Nicodemo, gloria a Dios, como algo que era muy importante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero sí, hermanos, gloria a Dios, el Señor fue a una respuesta que sí es verdaderamente bien importante. Y la respuesta que le dio el Señor Jesús fue que le dijo a Nicodemo en el capítulo 3:3. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto, hermanos, no es solamente lo que uno desearía, ver el reino de Dios, porque ver las cosas solamente, apreciarlas, gloria a Dios, y desearlas, gloria a Dios, sin poder entrar al reino de Dios, hermanos, no es el deseo de un creyente, cuando menos el deseo no es solamente para mí mirar solamente el reino de Dios,
¿Sí me entiende? Mi deseo para mí de todo corazón es no solamente ver el reino de Dios, sino también entrar al reino de Dios. Porque cuando entras al reino de Dios, entonces conoces todas las cosas preciosas y eternas de Dios que hay. Es por eso que Moisés, hermanos, gloria a Dios, después de que le dijo al Señor que él no iba a entrar a la tierra prometida, gloria a Dios, Moisés, hermanos, se entristeció, ¿sí? Porque Moisés quería entrar a la tierra prometida, llevar al pueblo que sacó de esclavitud de los egipcios y llevarlos hasta la tierra prometida, gloria a Dios. Mas sin embargo, hermanos, el Señor no le permitió. ¿Cuáles son las causas por lo cual no se le permitió, gloria a Dios? Porque, hermanos, lo que impidió que él entrara a la tierra prometida, usted ya lo sabe, fue, hermanos, porque él no obedeció a la palabra, a la orden que Dios le dio. Y cuando Dios le dijo a Moisés, véase la roca, dice, y háblale a la roca, y de ella saldrán agua. Para un pueblo sediento, para un pueblo contradictor, rebelde, y que argumentaba y renegaba con Dios, porque no había agua. Sin embargo, hermanos, Moisés comprendo que estaba enojado de ver la rebeldía y la incredulidad de este pueblo rebelde que acababa de ver el poder, las maravillas y señales de Dios, y que en un momento difícil empezó a murmurar contra Moisés y contra Dios. Gloria a Dios. Sin embargo, le dice el Señor, ve, habla a la roca. Y Moisés, ¿qué hizo, hermanos? No obedeció el mandato. Él golpeó la roca. Gloria a Dios. Entonces, de la roca salió agua. Y el pueblo bebió. Ahora, hermanos, eso se llama desobediencia. Y por esa causa, hermanos, Moisés no entró a la tierra prometida. Gloria a Dios. Ahora bien, él suplicó y pidió, Señor, cuando menos quiero ver la tierra prometida. Gloria a Dios. Oigan, hermanos, quiero ver la tierra prometida. ¿Sí? ¿Cuánto más desearía entrar a la tierra prometida? Ahora, Dios ha prometido para todo aquel, a través de Cristo Jesús, hermanos, no solamente, hermanos, ver el reino de Dios, sino que también entrar al reino de Dios. Pero para que entre al reino de Dios y entremos al reino de Dios, debe, hermanos, de ir a través de los requisitos que Dios establece. Gloria a Dios. Aquí le están presentando a un hombre que es maestro, un hombre que pertenece al cuerpo de Sanedrín, un hombre, gloria a Dios, que es principal, pero que es movido y es a ir a buscar a Jesucristo, y que elige como mejor momento para mirar a Jesús la noche y tener un encuentro con Él, quizás por privarse o evitar que fuese supervisado por los observadores de la ley y por no correr algún peligro, prefirió la noche. Gloria a Dios. Y llevaba sus palabras, llevaba sus elogios. Pero Nicodemo, gloria a Dios, va a recibir y va a oír del Señor unas palabras que lo van a dejar confundido. Gloria a Dios. Unas palabras que para él se le es imposible, para Nicodemo.
no dio respuesta al Señor a la pregunta de lo que el Señor. El Señor, gloria a Dios, lo oyó. Lo que él decía. Gloria a Dios. Sin embargo, él le da, gloria a Dios, da respuestas en lugar de recibir el Señor los elogios, gloria a Dios, o reconocimientos, gloria a Dios. Las palabras del Señor fue: de cierto te digo, que si no nacieras de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Hasta ahí está, hermanos, ver el reino de Dios. ¿Qué tan importancia es, hermanos, entonces el nacimiento? ¿Tiene importancia para usted y para mí el nacimiento, el nuevo nacimiento? Es importante, hermanos, porque sin el nacimiento nuevo, no podemos entrar al reino de Dios. No podemos ver el reino de Dios. El reino de Dios, gloria a Dios, Jesucristo lo dijo. Él lo dijo que para entrar al reino de Dios hay otro proceso. Miren lo que dice, volvió a decir Nicodemo, en el versículo capítulo 3 y versículo 5. El Señor le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo cual significa, hermanos, que para poder entrar al reino de Dios es necesario primeramente nacer de nuevo. Gloria a Dios. Si no se cumple este requisito, no se podrá ni ver ni entrar al reino de Dios, porque es necesario, gloria a Dios, es necesario, hermanos, nacer de nuevo, ¿ve? Y tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Esto es lo que significa nacer nuevo, tener un encuentro, una experiencia personal con Cristo Jesús. Y todo aquel, hermanos, que ha tenido esa experiencia, ese encuentro con Cristo Jesús, hermanos, y lo ha recibido en su corazón como su Salvador, esta persona ha nacido de nuevo. La Biblia lo dice, no porque lo diga yo. En 2 Corintios capítulo 5 y versículo 7 lo dice explícitamente en relación a lo que le estoy diciendo. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 7 lo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Así que el nuevo nacimiento para que se produzca es haber tenido un verdadero encuentro personal con Cristo Jesús. Cuando aceptó a Cristo Jesús, nos hizo nuevas criaturas. Toda la antigua vida, todos los antiguos hábitos, costumbres y malas cosas que había en nosotros, hermanos, fue de la vida antigua. Ahora en Cristo Jesús la vida es nueva. Y este es el propósito, hermanos, por lo cual Dios quiere que todo aquel que venga a Él se dé cuenta que necesita nacer de nuevo para ser digno de entrar y ver el reino del Señor. Gloria a Dios. El nuevo nacimiento para que sea un verdadero encuentro personal con Cristo. Cuando hay ese nacimiento, ese encuentro personal con Jesús, se refleja una evidencia de un verdadero cambio en la vida de la persona. La vida de la persona empieza a tener un verdadero cambio en su vida personal.
Y entonces, hermanos, se da cuenta que ya no es la misma persona que era antes, gloria a Dios. Ahora él refleja algo diferente, como lo dijo nuestro hermano Gabriel. Me siento diferente. Ahora estoy hasta más gordito. Él lo ha dicho, la gente que me mira dice, parece que eres otra persona, gloria a Dios. ¿Quién hace eso? ¿La religión? ¿Ve? ¿Mahoma? ¿Judas? ¿Confucio? Nadie, ningún otro ser que se llame Dios fuera de Dios, de Jesús, puede cambiar la vida de una persona. La Biblia está llena de tantos testimonios de personas que sus vidas cambiaron cuando tuvieron una experiencia personal con Dios. Dieron evidencias de un cambio verdadero, de una vida nueva. ¿Ve? Porque todas las cosas viejas son eliminadas. Lo hace nueva criatura. La palabra nueva criatura en latín es una palabra que se refiere a un niño recién nacido. A un niño recién nacido. Mientras que la palabra, hermanos, la palabra criatura se refiere a un ser que es creado. ¿Sí me entiende? La palabra nueva criatura de latín se está refiriendo a alguien que ha nacido, un niño que ha nacido. Esto es, hermanos, lo que el Señor hace en la vida de toda aquella persona que decide, como Nicodemo, y toma una decisión de ir a buscar a Jesucristo, gloria a Dios, y tiene un encuentro de Él, y acepta las condiciones de Jesús, cuando le dice, es necesario que tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué de nuevo, hermanos? Porque el Señor te va a poner en un camino que es nuevo, un camino donde te darás cuenta que el camino que tú habías elegido era un camino, gloria a Dios, un camino completamente de desilusión, de fracaso, de derrota, de aflicción. Un camino, como lo dije en otras predicaciones, un camino que se menciona muy ancho, donde muchos caminan por ese camino. Muchas huellas hay, porque es el camino más fácil de caminar, gloria a Dios. Pero ese camino no conduce a la vida eterna. Ese camino ancho no te lleva al reino de Dios. Pero el camino que elige el Señor es un camino que quizás es estrecho, es un camino pequeño, pero en ese camino, cuando has nacido, Él te tomará de sus manos y te llevará por un sendero, por un camino, gloria a Dios, donde la vida va a ser totalmente diferente al camino antiguo, al viejo camino, donde solamente recibiste marcas, golpes, heridas en tu cuerpo, gloria a Dios. Hermanos, el ser nueva criatura en Dios significa un niño recién nacido, gloria a Dios. Mientras que la palabra criatura, que son dos palabras que tienen connotación igual, que es lo mismo, pero hay cierta variación en la palabra. Una me menciona que como criatura, gloria a Dios, cuando nazco en Jesús por la fe, soy hijo de Dios, eres hija de Dios. Y la palabra criatura está relativo, hermanos, gloria a Dios, con todo lo que Dios ha creado en el mundo. Toda la creación de la humanidad está relacionado, y que todo fue creado por Dios.
se lo muestro por la palabra. San Juan capítulo 1 y versículo 3 dice, este era en el principio, hablando del Señor Jesucristo. San Juan capítulo 1 y versículo del 2 al 3 dice, en el versículo 1, 2, este era en el principio con Dios. Ahora el versículo 3 del capítulo 1, todas las cosas fueron hechas, ¿ves? Fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas en Él. Sino que nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Dios creó todo, gloria a Dios. Y todo lo que usted mira y todo lo que yo observo fue formado por Dios, gloria a Dios. E incluyendo, hermanos, usted y yo. Dios nos hizo, Dios nos creó. Él fue creador, gloria a Dios. Fue creador por todos, gloria a Dios. Pero, hermanos, hay un pero que quiero decirles, pero no todos son hijos de Dios. Quizás me diga, ¿qué está diciendo usted, hermano? O pastor, lo que usted como quiera llamar. Sí, no todos son hijos de Dios. Porque, hermanos, expliqué en la palabra que para ser hijo de Dios es necesario nacer de nuevo, gloria a Dios. Que para ser hijo de Dios se requiere ciertas condiciones. Así como el Señor dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que puedas ver y entrar al reino de Dios. ¿Cuántas personas, gloria a Dios, están, hermanos, estuvieron fuera del reino de Dios y ya están bajo tierra en un reino que no es de Dios, en un reino que es de las tinieblas y que están allá experimentando sufrimiento, tormento? Pero cuántas, hermanos, también personas a hoy, en este tiempo, se les presenta el reino de Dios también, y que Jesucristo está esperando, gloria a Dios, y camina cerca de ti y está a tu lado, esperando el momento que decidas, como Nicodemo, hacia Él, para que le expliques y les pongas todas tus inquietudes, todos tus problemas, toda tu situación, todas las palabras que no encuentras solución y que te tienen confundido y que no encuentras explicación en la vida. Él está ahí para oírte, para escucharte. Pero si no lo has conocido a Él, te puedo garantizar que lo que te va a preguntar, lo que te va a decir primero, necesitas nacer de nuevo, gloria a Dios. Necesitas nacer de nuevo si tú quieres entrar a mi reino, gloria a Dios. Hermanos, así le dijo a Nicodemo. Para entrar al reino de Dios se necesita ser hijos de Dios, gloria a Dios. Y les mencioné que no todos son hijos de Dios, gloria a Dios. Porque se requiere ciertas condiciones, gloria a Dios, para ser hijos de Dios. La primera, hermanos, que se necesita, le voy a decir cuál es recibir a Jesucristo. Si no se recibe a Jesucristo, no hay entrada al reino de Dios, no hay salvación. La segunda es, hermanos, es creer en Jesucristo, creer en su nombre. Creer y recibir, hermanos, no es lo mismo. Para recibir algo, tiene que creer
tiene que tener fe. Gloria a Dios. Toda promesa que hace con alguien, y si él le tiene mucha confianza o ella, de que usted le va a dar lo que le prometió, gloria a Dios, primero tiene que tener fe, tiene que creer en usted para darle eso, la promesa. Para recibir la salvación y entrar al reino de Dios, hay que creer en Jesucristo. Muchos pueden decir, yo creo. Y la palabra de Dios lo dice, sí, usted cree. Porque la Biblia dice que mucha gente profiesa amar a Dios. Mucha gente cree a Dios. Eso, hermanos, es notorio. Aún la palabra de Dios dice que el mismo Satanás cree en Dios. Pero eso no lo salva, hermanos, creer en Dios. Porque el mismo Satanás cree en Dios, pero no hace lo nuevo. ¿Qué es entonces lo que trata de decir? Que creer en Dios va más trasfondo, más a fondo de como tú lo crees o como yo lo creo. ¿Ves? Creer en Dios, hermanos, significa, hermanos, algo más. Significa, hermanos, gloria a Dios, aceptar a Jesucristo. Porque les digo a usted, todo mundo cree. La Biblia dice que muchos profiesan amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Con sus hechos lo niegan. Aman a Dios, hermanos, con una botella en la mano y dicen que creen en Dios. Creen en Dios con un cigarro en la boca. Dicen amar a Dios y avientan muchas blasfemas, hablan blasfemas por su boca. Dicen amar a Dios y buscan, hermanos, los banquetes, las fiestas, y se unen donde hay vicio y droga, pero creen en Dios. Gloria a Dios. Mucha gente profiesa amar a Dios, pero con los hechos lo niegan. Creer en Dios, creer en Jesucristo, es aceptar a Jesucristo, creer en su nombre. Se lo muestro por la palabra. Y mire los beneficios que le da el haber creído en su nombre. Le da la potestad de ser hijo de Dios. Juan capítulo 1 y 12 dice la palabra de Dios así. Juan 1 y 12 dice, mas a los que les recibieron, ¿ve? Porque esto no todos lo recibieron, mas a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos. ¿De ser hijos de quién? ¿De quién, hermanos? De Dios. ¿Ve? Solo, hermanos, los que han creído. Un grupo selectivo. ¿Por qué es un grupo selectivo? Porque son pocos, hermanos, los que creen en Dios. Son pocos, hermanos, los que se pueden denominar hijos de Dios. Son pocos los hermanos que se pueden considerar como cristianos. Gloria a Dios. Las iglesias están vacías, hermanos. Gloria a Dios. Y se llaman hijos de Dios. Los lugares, las tabernas, los nightclubs están llenos, gloria a Dios. Pero los templos están vacíos, gloria a Dios. Son pocos las personas, gloria a Dios, que quieren ser llamados, ser hijos de Dios, gloria a Dios. Son pocos. Aquí la Biblia lo dice claramente, mas a los que le recibieron, lo cual significa que no todos, y a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Solo a los que han recibido en su corazón a Cristo Jesús, que han recibido el perdón, son los que son llamados hijos de Dios. Y aparte, hermanos, hay otro punto muy importante. Aparte, el Señor nos da el Espíritu. Nos da el Espíritu para que, gloria a Dios, el Espíritu de adopción. Ahora hay algo hermoso también, que la palabra de Dios nos muestra, de que nos da el Espíritu de adopción. Y en Romanos capítulo 8 y versículo dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No, ya no. Ya te libertó el Señor. No tienes el espíritu de esclavitud. Ahora eres libre porque has recibido a Jesucristo. No tienes por qué estar preocupado por las enfermedades. No tienes por qué estar preocupado, hermanos, por la escasez. No tienes que estar preocupado o estar esclavizado por circunstancias que esclavizan tu mente, esclavizan tu libertad, esclavizan tu relación, tu comunión con tu familia, con tus hijos, gloria a Dios. Porque, gloria a Dios, ya Cristo nos ha hecho hijos y nos ha dado su espíritu de adopción. Ahora las cosas son diferentes. Porque la Biblia dice que de libertad del pecado fuiste hecho. Claramente, del pecado fuiste libertado. Ahora bien, en Romanos capítulo 8, 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamas como Abba, Abba, Abba Padre. Es lindo, ¿verdad que sí? Te da, hermanos, nos da el Espíritu Santo, que es la joya preciosa de Dios, que es el medio que transporta y te comunica y te relaciona con Dios, gloria a Dios, porque Él es el receptor divino, en lo cual, hermanos, está conectado con Dios para dar lo mejor a ti y a mi vida. Es más, es llamado como consolador, porque eso es lo que solamente, gloria a Dios, recibimos del Espíritu Santo. Bendiciones, libertad, guía, felicidad. ¿Cuántas cosas, gloria a Dios? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamas a Abba Padre. Cuando oramos a Dios y clamamos a Dios Abba Padre, Dios, hermanos, es nuestro Padre. Porque usted y yo hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, gloria a Dios. Y no porque yo se lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice, como lo hemos leído los otros versículos y como le voy a leer este que se encuentra en 1 Juan capítulo 3 y versículo 2. Mire lo que dice, gloria a Dios. 1 Juan capítulo 3, y versículo 2. Dice así. Dice, ahora somos de Dios. Ahora somos de Dios. Aún no se manifiesta lo que hemos de ser, dice. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. ¿Ve? Ahora somos hijos de Dios, hermanos. ¿Cuántos han recibido al Señor? Levante su mano. Ahora usted es un hijo, una hija de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. A usted ahora es una hija de Dios. Aunque no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser, pero eres una hija de Dios. Y como hija de Dios y como hijo de Dios,
está como un padre para apoyarte, para ayudarte en cualquier situación, circunstancias que tú confrontes en la vida. Porque toda la lucha que tengas a partir de adelante no va a ser con tus luchas personales físicas, va a ser con la fuerza del Señor. Eso fue lo que dijo a Gedeón. Gedeón, yo te he elegido para que tú libertes al pueblo de los medenitas. Tú los vas a libertar, dice, al pueblo. Solamente con 300 personas vas a derrotar a más de 1500 medenitas. Óigame, para la mente humana es imposible que esto se pueda llevar a cabo. Pero cuando te lo está diciendo Dios, se puede. Porque todo se puede en Dios. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le dijo Gedeón, Gedeón, ve tú con esta tu fuerza. ¿Derrotarás a quién? A los medianitas. ¿Con cuál fuerza debe ir Gedeón? ¿Con la fuerza humana? ¿Con la fuerza natural? No. La fuerza humana y la fuerza natural tiene un límite. Un límite donde no podrá vencer. Es por eso que usted mira muchas personas en el downtown. Vea a los alcohólicos, vea cuánto drogadito, vea cuántas personas, hermanos, y que muchos de ellos usaron las fuerzas de todo su ser y llegó al límite donde ellos dijeron, ¿sabes qué? No puedo más. Estoy derrotado ante este vicio de esclavitud. Las fuerzas humanas fueron impotentes para poder dejar el alcohol, las drogas, el vicio. Las fuerzas humanas fueron impotentes para cambiar el carácter de la persona, de ser agresivo, de ser celoso, de ser un desobligado, de ser cuántas cosas malas se les puede aplicar. Se rinden ante la impotencia, gloria a Dios. Y es precisamente, hermanos, cuando ahí Dios manifiesta su poder y manifiesta su fuerza para decirte, gloria a Dios, que no es con tu fuerza, sino es con la fuerza del Dios Todopoderoso. ¿Qué fue lo que venció a Goliat? La fuerza de David, la estatura de David, hermanos. ¿Qué fue lo que venció a aquel enemigo que se creía superior y que todos se rendían ante Goliat y nomás lo miraban y todo mundo corría, se escondía y buscaba dónde meterse, refugiarse porque miraban a aquel gigante que retaba y decía, si alguno de ustedes se siente capaz de venir hacia mí, venga hacia mí. No había nadie, gloria a Dios. Todos se sentían impotentes ante ese gigante, ante ese enemigo, gloria a Dios. Pero ahí estaba un hombre, hermanos, un hombre, gloria a Dios, de pequeña estatura, un hombre rubio, un hombre, hermanos, que era un pastorcito de oveja, menospreciado, gloria a Dios. Sin embargo, este hombre se confrontó al enemigo y le dijo al enemigo que su cabeza sería entregada a las aves, sería cortada, gloria a Dios. Y cuando se enfrentó con este Goliat y mira a David, lo miró como un objeto de burla, gloria a Dios. Pero la lucha empezó. Antes de luchar contra el Goliat, David también venía armado, gloria a Dios. Y Goliat traía su escudero y toda su indumentaria. Pero David, hermanos, solamente traía una honda y solamente agarró 5 piedritas, gloria a Dios.
No tuvo que usar todas las piedras, gloria a Dios. Solamente una roca, gloria a Dios. Porque no son muchas rocas, no son muchas armas. Una sola arma poderosa es la que va a derribar al Goliat que te tiene atormentado, esclavizado en el vicio, en el alcohol, en la droga, que ha separado tu familia, tus hijos, que has gastado tu dinero, tu cheque, que en lugar de aguardarlo para alimentar a tus hijos, a tu familia, vas y te embriagas allá en los lugares del vicio, del alcohol, y gastas todo el dinero, gloria a Dios, y el dinero que guardaste, aún el ahorro que tenías para comprarle a tu hijito los zapatos, sus zapatitos, que todo el tiempo los miras a raíz y que te preguntan, papá, ¿cuándo me compran mis zapatitos? Y tú prometes y prometes, pero el vicio y la fuerza del vicio derriban tu vida, te sientes impotente, y aún lo que tu hijo le pertenece, se lo entregas allá donde se encuentran el vicio, y ahí depositas el dinero que le pertenece a tu familia. Sé que luchas tú, sé que tratas de libertarte, pero no puedes porque eres impotente. Necesitas reconocer, necesitas caminar como Nicodemo y venir a buscar al Señor Jesús. No importa el tiempo que sea, no importa el tiempo que tú elijas, pero necesitas tomar una decisión, porque el tiempo está avanzando y el enemigo se está agigantando sobre tu vida, y después no podrás derribarlo. Gloria a Dios. Acude a Jesús, que Él tiene el poder y tiene la arma, y una vez que las obtengas, vas a decirle como a Goliat le dijo al gigante cuando se confrontó. Vas a tener una fe firme en tu vida. Vas a sentir la fuerza y el poder del Señor, lo que puede ser en tu vida. Una fuerza que no es tuya, una fuerza que viene de Dios. Y que es triste, hermanos, que muchos no conozcan esa fuerza. Gloria a Dios. Ese poder. Le dijo a Goliat, David, tú vienes, como diciendo, oh gigante, tú vienes con tu ejército, tú vienes con tu escudero, tú vienes con tu espada, vienes todo con tu indumentaria, pero yo vengo a ti, gloria a Dios, vengo a ti, gloria a Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has retado y has blasfemado contra Dios. Gloria a Dios. Entonces agarró una piedra y le empezó a dar vuelta, y le pegó en la pura frente, y aquel gigante, hermanos, cayó en presencia de todos. Gloria a Dios. Cayó herido, gloria a Dios, pero la herida fue de muerte. La roca se le incrustó en la frente, lo tumbó. Pero ahora viene, hermanos, y se para arriba David sobre ese gigante, y agarra una espada, la misma espada de Goliat, y le corta la cabeza. Gloria a Dios. Y esa espada, hermano, simboliza la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí me entiendes? Todo esto, hermanos, es, gloria a Dios, cuando realmente, gloria a Dios, has reconocido a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Gloria a Dios. Y cuando eres un hijo de Dios, para ser hijo de Dios, hermanos, se necesita más procedimientos. Y en el próximo mensaje lo voy a continuar, porque ya se me acabó. Hasta aquí. Gloria a Dios. Porque hay algo más todavía que quería yo presentarles. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Dios.
y espero que sean gozados. Recuerden, hermanos, usted es un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Recuerden, hermanos, un hijo de Dios no practica el pecado. La Biblia lo dice. Un hijo de Dios, ayer hablamos, no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Dice, y no puede pecar. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y así los dejo.